Vamos a meternos de lleno en la escena rockera argentina de los 80 para hablar de una banda muy especial, Ostentum. Pero ojo, que esto no va solo de una banda, es la historia de una transformación, la de su batería Néstor Tort, y de cómo el puro instinto se puede llegar a convertir en arte. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos aquí, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo el talento en bruto, sin pulir, acaba moldeándose gracias a la disciplina y, sobre todo, a tener un buen mentor al lado? Bueno, pues para encontrar el origen de todo esto tenemos que viajar a finales de 1981. Imaginen la escena, Círculo Italiano de Cipolletti, Argentina. Hay una zapada, lo que aquí llamaríamos una jam session improvisada, y es ahí, en medio de ese caos creativo, donde saltó la chispa. Y aquí, en medio de todo, suenan unas palabras que lo van a cambiar todo. El guitarrista Carlos Calderón se acerca al batería Néstor Tort y le suelta esto. Un simple cumplido que en realidad era el reconocimiento de una conexión musical. Ese fue el punto de partida. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque tenemos dos polos opuestos. Por un lado está Tort, un batería pura sangre visceral, muy influenciado por el Gran Pomo, el de Spinetta. Y por el otro, Calderón, que era más un arquitecto, un cerebro musical que usaba armonías súper raras para el rock de la zona. Vamos, el choque de dos trenes que, en lugar de destruirse, crearon algo completamente nuevo. Vale, pero ¿cómo se mezclan dos mundos tan distintos? Pues la clave de todo esto, el secreto, estaba en los ensayos. Unos ensayos súper rigurosos, a veces hasta brutales, impuestos por Calderón. Ahí fue donde Ostentum se forjó de verdad. Porque para ellos, no era solo subirse a tocar rock y ya está. No. Su misión era otra. Querían crear lo que llamaban rock elaborado. Un sonido que necesitaba una precisión casi de cirujano, con arreglos súper complejos y una mentalidad casi científica. Era, como decían, rock con cerebro y con agallas. Y para conseguirlo, tenían lo que podríamos llamar el método Calderón. Un sistema que, la verdad, era implacable. Primero, se graba todo. Segundo, la parte más dura, escucharlo grabado. Pero no para disfrutar, sino para destriparlo, para analizar cada nota. Y tercero, corregir. Pulir y pulir hasta que todo estuviera perfecto. Aquí no había nada al azar, todo era intencionado. Claro, para Néstor Tort todo esto fue un shock. Imagínense, tuvo que desmontar su forma de tocar pieza por pieza, dejar de lado el instinto y empezar a pensar cada golpe. Al principio, como es normal, se sentía súper inseguro, con ese miedo constante a no estar a la altura. Y para que se hagan una idea de hasta dónde llegaba la dedicación de esta gente, su local de ensayo, era una casa al lado de las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Neuquén. Un sitio donde el arte y el ruido industrial chocaban de la forma más literal que se puedan imaginar. Imagínense la situación. Estás ahí concentrado, intentando clavar un arreglo súper complicado y de repente, ¡brum!, un avión despegando que hace temblar hasta los cimientos y se come por completo el sonido de la banda. Más que un ensayo, era una lucha diaria contra el caos. Pero claro, todo este currazo en el local de ensayo tenía un fin, ¿no? El escenario. Ahí era donde se veía si todo ese rock elaborado funcionaba de verdad, si aguantaba la prueba del directo. Y su trayectoria en directo fue, toda una aventura. Desde ese primer concierto en Plotier, que ya decían que sonaba muy prolijo, hasta el conciertazo de Zacoga, que lo cambió todo. Por el camino de todo. Grabaciones en tele, retos logísticos, hasta un encuentro surrealista con un cementerio justo antes de su debut. Y es que esta anécdota, la verdad, lo dice todo sobre cómo eran sus inicios. Perderse y acabar en un cementerio justo antes de tu primer bolo, pues ya me dirán, es de película. Refleja perfectamente ese espíritu aventurero y un poco caótico que tenían. Y fíjense qué curioso, su música acabó llegando a mucha más gente de la forma más rara posible. Sus temas se usaban en la tele local para rellenar los tiempos muertos. La madre de Tort, que tenía una imprenta, le gritaba cada vez que los ponían para que corriera a verse en la pantalla. Bueno, y así llegamos, después de meses de ensayos, a muerte y de curtirse los directos, al momento clave, a la prueba de fuego, el concierto en Zacoga. Y Zacagoga no era un sitio cualquiera, ¿eh? Era el garito de referencia en Cipolletti. Por ese escenario pasaban los más grandes del rock argentino, como Charly García o Spinetta. O sea, tocar ahí era jugar en primera división. Y esa noche, en ese escenario, todo encajó. Sencillamente hizo clic. Lo que salía de los instrumentos era una pared de sonido, algo compacto, sólido, con una energía brutal. Era la culminación de todo el trabajo, la mezcla perfecta de técnica y sentimiento. Y aquí está la clave de todo. Para Tort, ese concierto fue la confirmación. Su transformación había terminado. Como él mismo dijo, ya no era solo tocar bien, era sentir que podía transmitir lo que llevaba dentro a través de la batería. Expresión en estado puro. La historia de Ostentum, como la de tantas bandas,
llegó a su fin. Pero su música, su espíritu, eso no desapareció. El eco de su rock elaborado siguió sonando mucho tiempo después. Y es que es alucinante ver el efecto dominó que tuvo todo esto. Lo que Calderón le enseñó a Tort en Ostentum, Tort se lo llevó después a su siguiente banda, Estilú. Y todo ese legado, por suerte, quedó grabado en una vieja cinta de vídeo. Tort básicamente cogió todo lo que había aprendido sobre construir la música y se lo aplicó a sus nuevos compañeros de ST o Yoeleo. Les cambió el chip por completo, como se suele decir. Pasó de ser el alumno a ser el maestro. Y sin embargo, toda esta historia podría haberse quedado en nada, ¿eh? Un simple recuerdo en la memoria de unos pocos, si no fuera por la visión de futuro de Calderón. Se empeñó en conseguir una copia de vídeo profesional en un formato rarísimo llamado Betamac, que nadie tenía en casa. En su momento parecería una locura, pero años después esa cinta se convirtió en una cápsula del tiempo. Al final, la historia de Ostentum nos enseña algo muy importante. Nos recuerda que a veces el gran arte, la música que de verdad te llega, no siempre se forja en los estadios o en los grandes estudios, sino en sitios mucho más humildes, como un local de ensayo al lado de un aeropuerto, donde la pasión y la disciplina lo son todo.